Organización de la tabla periódica. La tabla periódica es un esquema que nos presenta los elementos químicos de una manera organizada y resumida. Esto nos facilita conocer el comportamiento y las propiedades de los diferentes elementos químicos de una manera fácil y sencilla. Dentro de la tabla periódica encontraremos 118 casillas. Cada casilla corresponde a un solo elemento químico. Como lo tenemos aquí en la imagen del costado derecho, tenemos la casilla que corresponde al elemento químico llamado hierro. En esas casillas encontraremos información muy variada y esta información puede ser mayor o menor dependiendo de la tabla periódica que tengamos a mano. Para el caso que estamos viendo, esa casilla nos entrega información como el símbolo químico. El símbolo químico, en el caso del hierro, está formado por dos letras. La primera siempre irá escrita en mayúscula y la segunda en minúscula. Esto sucede en los casos en los cuales el símbolo químico lleva dos letras. Si el símbolo químico lleva una sola letra, esa letra irá en mayúscula. Otra información que encontraremos será el número atómico. Ese número atómico para el hierro es 26. ¿Qué significa el número atómico para un elemento? El número atómico nos dice cuántos protones, es decir, cuántas cargas positivas hay en el núcleo de un solo átomo de ese elemento químico. Esto quiere decir que el hierro, en su núcleo, en el núcleo de un solo átomo de hierro, encontraremos 26 protones, es decir, 26 cargas positivas. Otra información que encontraremos básica en cualquier tabla periódica será la masa atómica. Esa masa atómica es la masa relativa de un mol de átomos de ese elemento. ¿Esto qué quiere decir? Que un mol de átomos de hierro tiene una masa atómica equivalente a 55.847 UMAs, es decir, unidades de masa atómica. ¿Cómo están organizados los elementos químicos en la tabla periódica? Primero, debemos saber que hay 118 elementos conocidos por el ser humano. Están organizados en un orden creciente de número atómico. Esto quiere decir que si vamos a la imagen, el elemento hidrógeno que estoy señalando con el cursor tendrá número atómico 1, el elemento helio número atómico 2, de ahí me tendré que devolver al costado derecho al litio que será número atómico 3, berilio número atómico 4, boro número atómico 5, carbono número atómico 6 y así sucesivamente. Ese es el orden creciente de número atómico. También encontraremos que los elementos químicos han sido organizados en 7 filas horizontales que van de izquierda a derecha. Esas filas horizontales las llamamos periodos. Entonces, por ejemplo, veremos que el elemento hidrógeno de símbolo H y el elemento helio que está allá en el costado derecho en la parte superior están ubicados en el mismo periodo. ¿Cuál periodo? El periodo 1. Mientras que elementos como sodio, Na, magnesio, Mg, aluminio, silicio, fósforo, azufre, cloro y argón están ubicados en el periodo 3. Entonces, como decíamos, son 7 periodos. ¿Bien? ¿Qué pasa con los elementos que pertenecen al mismo periodo? Los elementos que pertenecen a un mismo periodo tienen la misma cantidad de niveles de energía. Eso quiere decir que hidrógeno y helio que pertenecen al periodo 1 tienen un nivel de energía, litio, berilio, boro y carbono tienen 2 niveles de energía y yéndonos al extremo, francio, radio tienen 7 niveles de energía. Bien, ahora se preguntarán si son 7 periodos, ¿qué pasa con estas dos filas de elementos, las de los lantánidos y los actínidos que se ubican en la parte inferior de la tabla periódica? Resulta que esas dos filas pertenecen respectivamente al periodo 6 y al periodo 7 de la tabla periódica. Eso quiere decir que deberían estar aquí en este espacio vacío junto al bario y al radio que estoy señalando aquí con el cursor. Deberían estar ubicadas allá, pero por temas de practicidad
Esas dos filas se movieron a la parte de abajo de la tabla periódica. ¿Por qué? Por practicidad. Pensémoslo simplemente, si metemos estas dos filas en estos dos espacios huecos, pues la tabla periódica se extendería demasiado en sentido horizontal y sería poco práctico trabajar con ella. Por esa razón se movieron esas dos filas allá. Pero esas dos filas, las de lantánidos y actínidos, pertenecen a los periodos 6 y 7 respectivamente. Entonces, periodos nada más son 7 y se revisan de forma horizontal de izquierda a derecha. Esos son los periodos. Ahora, en la tabla periódica también encontraremos columnas, como las columnas de una casa, que van en sentido vertical, de arriba hacia abajo. Esas columnas las llamamos grupos. Y en total, la tabla periódica presenta 18 grupos, siendo el grupo número 1 formado por los elementos hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Y si nos vamos al grupo 13, por ejemplo, encontraremos elementos como boro, aluminio, galio, indio, etc. Entonces, las columnas que van en sentido vertical se llaman grupos. ¿Qué pasa con los elementos que pertenecen a un mismo grupo? Ellos tienen la misma cantidad de electrones en su mayor nivel de energía. Es una característica que tienen en común los elementos que pertenecen a un mismo grupo. Ahora, los elementos químicos, esos 118 elementos, se organizan en tres categorías: metales, no metales y metaloides, que de acuerdo con lo que nos muestra la imagen, nos dan a entender esa organización. Los metales están en una mayor cantidad dentro de la tabla periódica, son los más abundantes. Los no metales están representados aquí en color amarillo, que es una cantidad menor con respecto a la de los metales, que están en color azul. Y tenemos a los metaloides, que están en una cantidad mucho menor. Vemos que los metaloides son prácticamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 metaloides, básicamente. Pasamos ahora a analizar cada uno de ellos. Vamos a ver primero los metales. Los metales son los elementos más abundantes de la corteza terrestre y se subdividen en 6 grupos que vamos a mirar aquí en la imagen. Alcalinos, que corresponden a la columna número 1 de la tabla periódica o grupo 1. Alcalinoterrios, que pertenecen a la columna 2 o grupo 2 de la tabla periódica. Metales de transición, lantánidos, actínidos y otros metales. Los metales se caracterizan porque son muy buenos conductores térmicos y eléctricos. Tienen densidades elevadas, generalmente son sólidos a temperatura ambiente, con excepción del mercurio, que es el único metal líquido a temperatura ambiente, y casi todos reflejan la luz, lo que les da su característico brillo metálico. De los metales podemos decir también que son maleables, es decir, que es fácil y es posible hacer láminas de estos materiales. Son dúctiles, lo que nos dice que los metales pueden ser extendidos en finos alambres. Son materiales de alta tenacidad, es decir, que son bastante resistentes a la fractura. Tienen una muy alta resistencia mecánica, es decir, que resisten compresión, torsión y otras fuerzas similares. Y como lo mencionábamos hace un momento, tienen una alta conductibilidad eléctrica. Pueden permitir fácilmente el flujo de una corriente de electrones en su superficie o de la energía térmica, es decir, el calor. Analicemos ahora los no metales. Los no metales se subdividen en 3 categorías: otros no metales, que van de la columna 14 a la 16, halógenos, que pertenecen al grupo 17, y gases nobles, que pertenecen al grupo 18. Sus apariencias son variadas. Los hay en estado gaseoso, en estado líquido y en estado sólido. En estado de gas tenemos al helio. En estado sólido tenemos sólidos blandos como el azufre y sólidos bastante duros como el diamante. Los no metales no son maleables, no se les puede moldear fácilmente. Son pobres conductores de la electricidad y del calor, a diferencia de los metales. Y también podemos decir que en los no metales encontramos grupos como los halógenos, que pertenecen al grupo 17, que son elementos muy reactivos, reaccionan muy fácilmente y son gases a temperatura ambiente.
También dentro de los no metales encontramos a los gases nobles, que son todos los elementos que pertenecen al grupo 18. Ellos son gases y se les llama nobles porque, al igual que la nobleza, que las monarquías, los reyes en la época pasada, pues prácticamente no interactúan con los demás, no interactúan con los demás elementos químicos. Prácticamente eso hace que tengan pocas o ninguna reacción química con otros elementos. Como ejemplos de gases nobles tenemos al helio, neón, argón, criptón y xenón aquí en la imagen al costado izquierdo. Eso que estamos viendo son cápsulas de vidrio selladas dentro de las cuales se han puesto muestras de estos gases nobles. ¿Por qué las vemos con esos colores brillar de esa manera? Porque a través de esos gases en esta imagen se ha hecho pasar una corriente eléctrica y cuando se pasa una corriente eléctrica por cada uno de ellos, cada uno tiene su propio brillo correspondiente. Hablemos ahora de los metaloides. Los metaloides, como lo mencionábamos hace un momento, son 7. También se les conoce como semimetales. Aquí los vemos resaltados en la imagen al costado derecho: boro, silicio, germanio, arsénico, antimonio, teluro y polonio. Son ellos. Tienen un comportamiento intermedio entre la manera en que se comportan los metales y la manera en que se comportan los no metales. La mayoría de los metaloides son semiconductores, es decir, que transmiten la electricidad en un solo sentido. Son mucho mejores conductores que los elementos no metales, pero no son tan buenos conductores como los metales. Conducen la energía calórica y la energía eléctrica. De los metaloides también debemos decir que la mayoría se presenta en estado sólido a temperatura ambiente y que una gran mayoría de ellos son bastante importantes en la fabricación de aparatos electrónicos.